¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario. Todos los actores de la cadena agroindustrial de la Argentina pasan por nuestro programa cada semana y por eso lo invito. Usted con su mate y yo con el mío porque, le reitero, estamos en pandemia y nos tenemos que seguir cuidando, a compartir. Abrimos el Portal Agropecuario con toda la información. Iris, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tratando de ver por qué en este país no se le puede encontrar el agujero al mate. Es una cosa realmente que me llama poderosamente la atención. O sea, ¿por qué no se pueden cambiar las políticas económicas? ¿Por qué no se pueden hacer políticas proactivas? ¿Por qué siempre recurrir a la misma fórmula? Si realmente al gobierno le conviene, a este y a otros gobiernos le conviene que haya inflación. La verdad que hay veces que me hago la pregunta y estoy como como el perro dando vuelta para encontrar la cola. La respuesta a por qué no cambian las políticas y por qué siguen haciendo lo mismo de siempre es que a ellos les conviene lo que se está haciendo. No le conviene al pueblo de la nación argentina, porque cada vez estamos más pobres, el país no crece, hay desocupación, los sueldos actuales son miserables directamente, son $300 promedio, deben ser los sueldos más bajos de nuestra historia desde fines del siglo XIX, más o menos, una cosa así. Pero ¿por qué hay inflación? ¿Por qué el país no tiene una política proactiva para la exportación? ¿Por qué no hay trabajo privado? Bueno, todo esto es porque les conviene hacer las cosas como están, les conviene el status quo. Hay mucha gente que con este status quo que condena a millones de compatriotas a la pobreza, hay un grupo de gente que le va muy bien. Y como le va muy bien, no quiere cambiar la cosa. Y como no quiere cambiar la cosa, hace todo lo que está en sus manos para prolongar la situación actual. El gobierno está lanzando el Plan Productivo 2030. Yo digo, alguna vez escuché hablar de eso, ¿no? De multisectorial, empresarios, los gremios. ¿Da resultado eso o es más de lo mismo para tratar de...? Más de lo mismo, es más de lo mismo. Es exactamente lo mismo de siempre, de toda la vida, por lo menos desde Alfonsín a la fecha, es lo mismo de siempre. Es la misma fórmula, hasta con la misma gente, porque yo hice, creo que el año pasado, una nota que se llama Más de lo mismo de siempre, por unas declaraciones que había hecho de Mendiguren, que ahora está al frente del vice, pero que fue ministro de Desarrollo y fue presidente de la UIA. Son los mismos que ponen la gente en los mismos lugares, digamos. El Ministerio de Desarrollo ha tenido la misma política porque, digamos, los jefes o los mandantes o los socios de Mendiguren, como uno los quiera llamar, han puesto a Dante Sica con el gobierno de Macri, han puesto a Débora Giorgi con el gobierno de Cristina Fernández y han puesto a este Culfas con el gobierno actual, pero la política es la misma y es la misma gente. Y las ideas son las mismas. Regálenme créditos a tasa blanda que yo voy a invertir y voy a dar trabajo. Se agarran la plata, hacen que hacen alguna cosa, nunca la devuelven, las fábricas no aparecen, el trabajo tampoco, obviamente nunca exportan nada, porque con este tipo de cambio nadie puede exportar absolutamente nada, excepto lo obvio, lo que se está exportando, y bueno, siempre pidiendo regímenes de promoción, de exención impositiva, entonces sobrefacturan o subfacturan para dibujar exenciones o devoluciones impositivas o lo que sea, y después, bueno, toda una serie de funcionarios pidiendo un porcentaje de esa estafa al Estado.
Pero además lo mismo de siempre, Débora Giorgi tuvo un montón de denuncias penales en Comodoro Pi, que por supuesto ninguna avanzó. El presidente de la UIA, Lascurain, tiene una condena en primera instancia por estafa al Estado. Ya los conocemos a todas estas personas. Y el presidente Alberto Fernández, de que asumió, dijo, voy a darle regímenes especiales a cuando asumió la minería, hidrocarburos y alguna cosa más, y ya este 1 de marzo dijo, cannabis, como si no fuera un producto agropecuario además, ¿no? O sea, digamos, ¿por qué cannabis y no cebada? Digamos. Cannabis, hidrocarburos y minería. Siempre es lo mismo de siempre. Pero, ¿por qué siempre atrás? O sea, tenemos que esperar quedarnos sin gas o sin gasol para empezar a intentar incentivar. Si a Vaca Muerta, si hubiesen hecho las cosas de otra manera, quizás hoy podría estar trabajando, no digo a pleno, pero sí, por lo menos tratando de generar algo. La verdad, ahí hay un tema un poquito más técnico, me parece. Yo no soy experta en el tema, pero un poquito más complicado. A mí siempre me pareció, desde que lo anunció Vaca Muerta Cristina Fernández, siempre me pareció que era una estafa, siempre lo dije, que en realidad lo que querían era subsidios estatales para invertir, y después, bueno, invertían o no, de acuerdo a los jugadores. Digamos, alguna empresa puede ser seria y si le daban un subsidio para invertir, invertiría, y otros son los mismos Lascurains de siempre, que se quedan con la plata y no hacen nada. Eso, digamos, ahí ya entra la personalidad de la persona jurídica involucrada, la contraparte, ¿no? Siempre dije desde el principio que a mí me parecía que Vaca Muerta era un fraude. No porque no hubiera gas y petróleo, sino por cómo estaba planteado y cómo lo había planteado el gobierno de Cristina Fernández, lo había planteado para que solo se pudiera hacer Vaca Muerta si era con fraude, en el cual una parte quedaría en manos de los funcionarios. Por ejemplo, nunca se amplió el gasoducto, se hizo un oleoducto, o se llegó al ferrocarril ahí para que fuera realmente una inversión genuina. Eso por un lado. Pero por el otro lado, la producción de shale tiene más costo por metro cúbico que la producción normal o tradicional. Cuando Estados Unidos hizo la exploración y la explotación de sus grandes yacimientos de shale, que fue un cambio respecto a lo que estaban haciendo, el objetivo era un objetivo geopolítico, que es lo que yo siempre critico a la dirigencia política actual argentina, que no tiene un plan geopolítico de la Argentina. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos dijeron, yo quiero autoabastecerme, o por lo menos no autoabastecerme, pero saber que si quiero autoabastecerme puedo. O sea, tengo todo en la punta de los dedos para autoabastecerme. Una vez que sé que puedo autoabastecerme, sigo comprando afuera. Eso fue una política de Estados Unidos de hace muchos años, es decir, aunque yo pudiera autoabastecerme por décadas, yo prefiero mantener mis yacimientos y comprarle a otros. Pero quiero saber que si por cualquier razón tengo un conflicto, no me quedo sin el combustible que necesito. Entonces tengo todo explorado y explotado para ponerlo en funcionamiento rápidamente si así quisiera. Que esa había sido mi teoría de siempre de lo que nosotros teníamos que hacer con las minas de oro. Yo siempre pensé que las minas de oro no había que explotarlas, que hay que explotarlas dentro de 200 o 300 años cuando ya no haya oro en otros lados. Pero bueno, no importa, volvamos al petróleo. Para poder hacer eso necesitaban un petróleo de 90 o 100 dólares el barril, que fue lo que tuvieron durante un montón de años con el gobierno de Obama. Cuando supieron que ya tenían eso logrado, es decir, que todos los consumidores de Estados Unidos y del mundo pagaron
el costo de exploración y explotación en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que manipula el precio del petróleo. Entonces, cuando tuvieron todo en el estado en lo que querían estar, es decir, que ya habían logrado la exploración y la explotación, por lo menos para dejar señalados los pozos, entonces ahí volvieron a bajar el precio del petróleo. Pero el costo de esa terrible inversión la pagó el mundo, con el barril a 100. En la Argentina nosotros no controlamos el precio del petróleo, entonces puede pasar que esté a 100, como cuando se anunció Vaca Muerta, que estaba a 90, no me acuerdo, 80 y pico, pero cuando después bajó, daba pérdida. Ahora da ganancia. Pero uno tiene que hacer un plan así, tiene que saber que uno es tomador de precios de petróleo, cosa que no le pasa a Estados Unidos. Entonces no se trata únicamente de tenerlo, sino de saber que uno con eso tiene que hacer un esquema de arrancar y parar de acuerdo a los precios internacionales, porque uno no puede hacer lo que había querido hacer Cristina Fernández, de decir yo le garantizo a Exxon un precio, porque esa diferencia la tiene que pagar el pueblo argentino que no tiene esa cantidad de dinero. De hecho, Estados Unidos tampoco, porque le hizo pagar a todo el mundo el barril a 90. Pero si yo tengo un costo, no sé, de 75 y el barril está a 30, lo que había hecho Cristina Fernández es decir, los $45 de diferencia los pone la nación argentina. Y nosotros no tenemos esa cantidad de dinero. Entonces, uno tiene que saber que si se va a meter en hacer shale, tiene que hacer un esquema de arranco-paro de acuerdo a los precios internacionales y dejar las cosas bien en claro. Todo esto no lo tiene en la cabeza nadie. Esa visión estratégica de cómo resolver los problemas puntuales. Yo personalmente creo que en hidrocarburos lo que uno tiene que hacer es autoabastecerse. Tener un esquema de exportaciones de los sobrantes, como uno tiene unas proporciones determinadas de nafta, de gasol, y bueno, a lo mejor tiene que exportar de algún ítem en particular porque la matriz de consumo no es la misma matriz que la de la producción. Pero sacando ese tipo de cosas, que además uno lo puede hacer compensando con mezcla con alconafta y biodiesel, uno tiene que autoabastecerse. Ahora, es tan difícil entender, por ejemplo, fideicomiso al trigo para sostener la harina. Digo, lo mismo con la carne. Este año exportamos menos carne y recibimos más plata porque pudimos encontrar mejores precios internacionales. En el trigo no va a pasar lo mismo. Entonces, probablemente. ¿Por qué no incentivar la producción, bajando impuestos, generando medidas concretas para que lo que se deja de ganar por un lado, de pronto se gane mucho más por el otro? Pero para hacer eso se necesita una visión estratégica, un amar al país, amar a la patria y querer que a los compatriotas les vaya bien, y además tener un proyecto global de país que excede un solo sector. Esta gente no tiene nada de todo esto. Toda esta gente lo que quiere hacer es robar todo lo que pueda, lo más rápido posible, pero pensar, bueno, voy a hacer algo, voy a aprovechar una cuestión muy puntual, porque si esto se resuelve, el conflicto, si este conflicto dura 5 años es una cosa, pero si este conflicto se resuelve en un mes, el precio del trigo va a bajar. Y porque si Argentina entrara en serio en el mercado del trigo, el precio va a bajar, eso todos lo sabemos, ¿no? Porque la Argentina puede ser un jugador grande en el trigo. Pero eso requiere, lo que vuelvo a decir, una visión global, una visión estratégica, ser estadista y no estar en la chiquita de decir, a ver cuántos millones de dólares me puedo robar de manipular un fideicomiso que no va a auditar nadie. Pero esto excede a la banda delictiva que tenemos gobernando. Momento de una pausa en Portal Agropecuario. Volvemos a encontrarnos enseguida. Hay mucho para compartir con usted.
Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Retornamos con esta edición de Portal Agropecuario para seguir compartiendo todo lo que los actores de la actividad tienen para contarle cada semana. En un momento como este donde la población la está pasando mal, de tanto uno escucha, el gobierno va a impulsar y va a destinar 23 millones de dólares para financiar 21 proyectos que busquen el arraigo o relocalización de familias de bajos recursos, generando en otras localidades, generando allí inversión para tener más conectividad. La verdad, alguien dijo alguna vez que solo los locos creen que haciendo lo mismo se pueden encontrar soluciones diferentes. Bueno, pero vuelvo a lo mismo, ese es un presupuesto que le dan a algún puntero o algún socio o algún amigo para que gaste a discreción, como son los presupuestos que le dan a tal o cual persona en el Ministerio de Desarrollo Social para que reparte a su arbitrio y se quede con una parte, y son cuotas que le dan 15% al grupo tal, 10% al grupo tal, 20% al grupo tal. Son cuotas del saqueo al Estado, porque uno sabe, usted sabe perfectamente que yo estoy totalmente de acuerdo en relocalizar población en el interior del país. Es un proyecto que lo tengo, lo escribí, pero uno sabe que tiene que ser un proyecto integral. O sea, uno tiene que hacer obra civil en todo el país para manejar el agua distinta, tiene que recuperar los ferrocarriles, y además tiene que hacer una obra civil de conquista, como fue la de hace 100 años atrás del gobierno conservador en provincia de Buenos Aires, donde yo entro en una localidad y hago comisaría, escuela, hospital, iglesia, casa municipal, Banco Provincia, Banco Nación, que son, bueno, las hermosas localidades que ahora están todas cumpliendo 100 años. Entonces, ahí aparezco con un Estado que hace todo, empezando por la estación de tren. Pero eso es un proyecto global. Entonces yo le puedo decir a una familia, bueno, váyase a vivir a tal localidad porque le garantizo, por lo pronto, escuela y hospital. Y un medio de comunicación, porque hoy no tenemos rutas, si es de bajos recursos no tiene auto, pero además las rutas no andan, no hay caminos rurales, los ferrocarriles no andan, las rutas no las repavimentan, no hay sistema de micros. Entonces, lo único que uno concluye es que en realidad está todo armado para robar.
Yo hace 10 años que vengo diciendo todo tiene un límite y veo que cada gobierno roba más que el anterior. Yo pensé que después de lo de Cristina Fernández no iba a venir nada peor, y lo que robó el gobierno de Macri en 4 años fue más o menos lo que robaron los Kirchner en 12. Y uno dice, bueno, algo peor que Macri no va a venir. Y sí, vino. Así que yo no sé dónde está el fondo de esto. A mí me parece que estos 2 años son económicamente exactamente igual que Macri, pero peor. No solo porque venimos de una base mal, sino porque además son peores. Entonces, la verdad es que a mí me parece que estamos en un tobogán enjabonado. No veo que el final. Claro, pero uno piensa con un optimismo exagerado, bueno, este gobierno termina dentro de 2 años, tiene un recambio de partido, que puede ser, hasta pensando locura, puede ser Milei, y ¿cómo va a salir cómo se va a dar un viraje tan fuerte hacia otro lado, cuando de pronto hoy en la Argentina, si usted quiere impulsar medidas de cambio que toquen los intereses sectoriales de los gremios o de las empresas, empieza a tener paro, movilizaciones, cortes? Bueno, eso es una cuestión de autoridad. Si uno tiene autoridad, los empieza a colocar a cada uno en su lugar. O sea, el lado positivo de la situación que estamos es que estamos mal, pero porque es una situación provocada. Con lo cual, si uno ordenara las cosas de otra manera, los resultados serían distintos. O sea, no es una situación que genuinamente así, no es una localidad en medio del África que no tiene agua, no tiene ganadería, no tiene nada, entonces son pobres porque son pobres. La pobreza argentina es artificial, no es genuina. Volviendo al tema de querer relocalizar gente en el interior. El interior pierde población porque hay un saqueo fenomenal de las riquezas del interior con el tipo de cambio. Las exportaciones de la Argentina, el 99,6% viene del interior del país. Con lo cual yo a cada localidad de Corrientes, de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Catamarca, le saco la mitad de lo que producen. Se lo saca al Banco Central a través de pagarle los dólares la mitad de precio, pagarle 100 lo que vale 200. Entonces, la primera forma que yo tengo para que la gente quiera vivir en su lugar natal es que se gane la vida en su lugar natal. Y lo primero que tengo que hacer es pagarle la mercadería que producen, ya sea, no sé, palta en Salta, o madera en Corrientes, o arroz en Entre Ríos, lo que vale, no la mitad de lo que vale. A eso hablo que uno tiene que tener una idea estructural de un cambio. Si uno hace parches, lo que obtiene son parches. Ahora, uno puede decir, si yo hago lo mismo, es tonto, porque hace lo mismo y le sale lo mismo. Ahora, como uno sabe que no son tontos, lo que uno dice, bueno, son delincuentes. Saben que esto no va a andar, pero como van a manejar un presupuesto de tanta plata, están pensando, bueno, me puedo robar el 25%, voy y lo hago. Es la única explicación, pues si no, uno estaría pensando que está con irracionales o con situaciones demoníacas, como se excusa el presidente, cuando en realidad uno está con unos sabandijas. La última, hay proyectos que tienen los pensamientos, Milei es uno, acaba de presentar un diputado radical un proyecto de dolarizar la economía. ¿Qué pienso de la dolarización? ¿Sí? Bueno, supongo que serán globos de ensayo, alguno va a ganar mucha plata con esto, entonces lo estará impulsando, le estará impulsando gente para que pruebe a ver cuánta aceptación esto puede tener. La verdad es que la Constitución no permite una dolarización. La Constitución obliga a una moneda de curso forzoso, así que por lo pronto es anticonstitucional. Uno podría tener una moneda de cuenta distinta, que puede ser, yo haría el peso oro, por ejemplo, que es una moneda argentina,
y no devaluable, o sea, porque no puede emitir el Estado. Y es una moneda de referencia. Uno puede decir, bueno, ¿cuánto vale un auto? Tantos pesos oro. Después el peso oro tendrá una cotización distinta todos los días. Y uno así puede fijar salarios, puede fijar el valor de un yogur, digamos. Eso se llama moneda de cuenta. Y eso claramente para algunas cosas nosotros tenemos como moneda de cuenta el dólar. La economía está dolarizada en muchas cosas, porque si uno va a pedir el precio de inmuebles, por ejemplo, lo dan en dólares. Con lo cual la moneda de cuenta para varios bienes ya es el dólar. Incluso algunos servicios, el honorario lo pasa el profesional en dólares. ¿Por qué? Porque sabe que lo cobra 90 días y no sabe cuánto va a valer su trabajo en 90 días. Entonces, uno puede tener una moneda de referencia distinta al peso para, bueno, hacernos funcionar. De hecho, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene, ahora es una sigla, no me acuerdo qué es, que con eso cobra las multas, con eso fijan los salarios de la administración pública y creo que todos los meses o cada tanto actualizan el valor de esa unidad. Con lo cual hay unidades de cuenta en la economía argentina ya instaladas. Elegir cualquiera de ellas para facilitarnos la vida en un contexto inflacionario, qué sé yo lo veo como es una muleta. Me quebré la pata, me quebré un hueso de la pierna, entonces necesito una muleta para seguir funcionando. Y es como decir, bueno, ¿qué tipo de muleta voy a usar cuando me pongan el yeso? Voy a usar bastón, voy a usar muletas canadienses, pero uno tiene que entender que esas son cosas que tienen que ser temporarias y ante una situación de extrema gravedad. Con lo cual, no sé si esta gente que está con estos globos de ensayo ya está previendo una situación como el fin del gobierno de Alfonsín, con una inflación del 300% en un mes. ¿Podemos ir camino a una hiperinflación? Sí, claro. Sí, claro. Cuando uno entra en una espiral de aceleración con una inflación del 5, 6, 7 mensual, y el mensaje desde el poder es no voy a mover un dedo, entonces sí, además la gente cada vez quiere tener menos dinero, eso ya entra en una dinámica propia. Fíjese usted que cuando el ministro Guzmán mandó el pedido de acuerdo con el FMI a las cámaras, a diputados, digamos, después lo pasaron a senadores, el acuerdo no dice nada. Lo único que les interesaba del acuerdo es, voy a reconocer un contrato no aprobado por el Congreso, que sea aprobado por el Congreso, que era lo único que le interesaba al Fondo Monetario, que no repudiáramos la transacción, que es lo que yo creo que habría que haber hecho, ¿no? Bueno, las autoridades argentinas decidieron no repudiarlo. Pero después el ministro mandó un montón de adjuntos, anexos, etcétera, que no tienen nada que ver con el cuerpo del texto del proyecto de ley, es que se apruebe el acuerdo, ¿no? Y ahí él dice un montón de cosas. Dice que la inflación promedio que él calcula va a ser del 43% anual, que las tasas que va a pagar el Banco Central van a ser positivas, es decir, que van a ser por arriba de la inflación, que está previendo una inflación máxima del 50 y pico por ciento, creo que 52, o sea, con un piso y un techo y un 43% del promedio, donde, entonces, él ya está previendo que el país no va a invertir, porque nadie invierte con tasas del 40 y pico por ciento. Por eso, cuando después dicen, no, voy a financiar tal y cual proyecto de inversión, uno sabe que nos están mintiendo, porque lo que dijo Guzmán es que van a seguir con la bicicleta financiera y con altas tasas del Banco Central, y distrayendo un montón de recursos de los argentinos a pagar altísimas tasas de interés en pesos por el Banco Central.
Con lo cual uno ve que no hay ninguna voluntad de hacer absolutamente nada. Después de aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario y que supimos los índices de inflación, salen a decir, bueno, voy a tratar de controlar el precio del pan, el precio de la uva, no sé, el precio de la lechuga, pero porque necesitan salir a decir algo. Pero si uno lee el texto, son 160 y pico de hojas, 130 y pico de hojas que mandaron al Congreso, está bien claro que no piensan hacer absolutamente nada. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario. Lo invito a compartir la próxima semana un nuevo programa con todo el quehacer cotidiano de esta agroindustria que es generadora de divisas, de mano de obra, de arraigo en el interior profundo de la Argentina, una de las actividades más dinámicas que tiene nuestro país. Chau, que tenga una excelente semana.